Hola, y en este vídeo voy a explicar las reglas de derivación de funciones elementales, de las funciones básicas que se usan siempre en las matemáticas. Voy a explicar todo eso, de dónde sale cada una. Entonces, vamos a empezar por el principio. En el vídeo anterior explicamos las reglas de derivación de operaciones entre funciones, como f más g, f menos g, f por g, f entre g y f compuesto de g. ¿Vale? Explicamos las reglas para todo esto y todas estas ideas se pueden aplicar a todas las funciones que voy a explicar ahora, para dar una cantidad increíble de combinaciones que se puede hacer muy complicado. Entonces, vamos a empezar por una de las más básicas, que es una función exponencial. Entonces, f de x sería igual a x elevado a n. Ahora, la prueba que voy a hacer yo para esto solo funciona si n es un número entero, perdón, un número natural. O sea, un número positivo y sin decimales. Sin embargo, esta misma prueba que voy a hacer solo se cambia una cosa pequeña. Bueno, digo pequeña, pero en realidad no es tan pequeña y por eso no lo hago. Y te sale para todos los números reales. Pero ahora explicaré eso. Entonces, vamos a aplicar la definición formal de una derivada. F' de x sería el límite cuando h, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. ¿Sí? Ahora que tenemos esto, solo tenemos que sustituir cada parte. Sería el límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado a n menos x elevado a n partido de h. Ahora, esto, obviamente, si sustituyes aquí, esa h se te quita, te queda x a la n menos x a la n, que es 0, 0 partido de 0, una indeterminación. Entonces, este de aquí es una identidad notable, ¿no? A al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es una identidad notable. Esto es lo mismo, pero en vez de al cuadrado tenemos a la n menos b a la n. Ahora, voy a explicar la expansión de esta, la simplificación de esta identidad notable, aquí en la esquina. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, ¿qué pasa si intentamos hacer a al cubo menos b al cubo? A lo mejor el primer instinto sería decir a más b al cuadrado. Aquí, pondré a más b al cuadrado. Pero, si operas esto, si haces esto, te quedaría aquí a menos b por a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, y esto te queda a por a al cubo menos b por a al cuadrado, b al cuadrado, a por 2ab sería más 2a al cuadrado b, menos b por 2ab sería menos 2ab al cuadrado, a por b al cuadrado sería más ab al cuadrado y menos b al cuadrado por b al cuadrado. Menos b por b al cuadrado sería menos b al cubo. Y esto nos simplifica a al cubo. Y aquí tenemos menos b al cuadrado más 2a al cuadrado b. Y esto nos quedaría más a al cuadrado b. Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero con b al cuadrado a. Y aquí menos b al cubo. Y como podemos ver, esto no nos da esto de aquí. Nos quedan estos dos términos aquí que no queremos. Y una manera fácil de arreglar esto es, en vez de poner a más b al cuadrado, lo que pones es la expansión de a más b al cuadrado. A más b al cuadrado era a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y le quitas este 2.
¿vale? Entonces vamos a hacer eso mismo. Cogemos y ponemos a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Y si haces esto, esto sí que te da a menos b al cubo, porque no tienes ese 2 ahí delante, ¿vale? Vamos a hacerlo para a la cuarta. Vamos a seguir exactamente el mismo proceso, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es poner la expansión de a más b al cuadrado, pero quitarle todas las constantes que tiene. Vamos a hacer lo mismo aquí. La expansión de a más b al cubo es a al cubo más 3a al cuadrado b más 3b al cuadrado a más b al cubo, ¿vale? Vamos a quitarle las constantes. Aquí le ponemos a al cubo más a al cuadrado b más b al cuadrado a más b al cubo. Le vemos todo eso y esto, si lo verás, te da eso de ahí delante. Y esto lo podemos escribir de forma general como a a la n menos b a la n siendo igual a menos b por a. ¿Qué tenemos aquí en el exponente? N menos 1, ¿no? Si es 4 es n, 3 es n menos 1. A la n menos 1 por b a la 0. Porque por 1 es b a la 0. Más a la n menos 2. N menos 2. 4 menos 2 es 2. Por b a la 1. Más, voy a seguir por aquí abajo, a la n menos 3 por b al cuadrado. No sé si veis un patrón. Estamos quitando 1 de la n y pasándoselo a la b. Eso es lo que estamos haciendo con cada término que pasa. Es un patrón. Y si repetimos esto n veces, nos quedaría, bueno, n menos 1 veces, lo repetimos y nos queda a elevado a 1 por b elevado a n menos 2 y el término final de todo esto sería a la 0 por b elevado a la n menos 1, ¿vale? Entonces, esto lo que hemos hecho es seguir un patrón de empezar con a elevado a n menos 1, b a la 0, ir quitando uno de aquí y pasándolo al otro lado. Y hemos seguido haciendo eso n veces hasta que nos queda b a la n menos 1, ¿vale? Eso es todo lo que hemos hecho. Y esta es la expansión de a a la n menos b a la n. Entonces, en este caso de aquí, a es esto. Perdón, no es esto. A es esto de aquí. Y b es esto, ¿no? Lo voy a poner en otro color para que sea un poco más fácil. B es eso. Entonces, aquí lo podemos escribir como el límite cuando h tiende a 0 de a menos b. A es x más h. Voy a poner en paréntesis x más h. Y b es menos b es x, ¿no? Entonces ponemos el menos x, porque tenemos que tener un menos ahí delante, ¿vale? Menos x. Bien. Siguiente parte. Aquí que tenemos. Tenemos x más h elevado a n menos 1. No voy a poner el b elevado a 0, ¿vale? Más. ¿Qué tenemos lo siguiente? X más h elevado a n menos 2 por x a la 1, ¿no? Y este proceso, lo repetimos un montón de veces hasta que nos queda aquí al final x más h elevado a 1 por x elevado a n menos 2 y el último término de la progresión, que sería, bueno, eso elevado a 0 por x elevado a n menos 1. Y ese sería el último término que tenemos, ¿vale? Todo esto a partir de h, obviamente. Bien. Esto solo he hecho, todo lo que he hecho es aplicar esta idea de aquí, ¿vale? Ahora, este menos x se nos va con esta x y nos queda a y h. Y esta h que está multiplicando a todo esto se puede dividir
O sea, se puede quitar con esta de ahí abajo. Entonces, aquí nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de toda esta cosa de aquí. Pero a esto, ¿qué le pasa? Cuando h tiende a 0, o sea, cuando h se va a 0, estas h se van, desaparecen todas. Entonces, en vez de tener x más h elevado a n-1, solo tenemos x elevado a n-1. Entonces, esto de aquí, en vez de ser... Ya hemos usado el límite para quitar las h's, ya está usado. Entonces tenemos x elevado a n-1. Bueno, no hace falta el paréntesis en realidad. X elevado a n-1 más x elevado a n-2 por x más x elevado a n-3 por x al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta llegar a x por x elevado a n-2 más x elevado a n-1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ignorar los extremos durante un momento y vamos a analizar el centro. ¿Aquí qué pasa? X elevado a n-2 por x, ¿qué es? Reglas de exponentes. Esto sería x elevado a n-1, ¿no? Porque se suma el 1 de este exponente con este. ¿Y aquí qué? X elevado a n-3 por x al cuadrado, x elevado a n-1 también. Y esto de aquí, lo mismo que aquí, x elevado a n-1. Entonces, todos los términos de esta progresión, todos son x elevado a n-1. Todos. Y esta progresión se repite n términos. Y si no veis que se repite n términos, lo tenemos aquí. Aquí n que es igual a 2, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. Aquí n es igual a 3. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3 veces. Aquí 4. 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Bastante obvio. O sea que si es x elevado a n, x elevado a n se repite n veces. Entonces, si esto es x elevado a n-1 más x elevado a n-1 más x elevado a n-1 n veces, ¿a qué es igual? Es igual a n x elevado a n-1. Y ahí tenemos la prueba de que la derivada de x elevado a n es nx elevado a n-1. ¿Vale? Está bastante... Entonces, lo que he dicho antes, que lo cambiabas un poco y te daba para todos los números reales, la parte que cambias es esto de aquí, lo que he usado, esta expansión que he usado. En vez de hacer la que he usado yo, que es muy simple y muy fácil de ver, usas otra, que es la expansión binomial, mucho más complicada, que se usa para todos los números reales. Y cuando operas con todo eso, te sale exactamente lo mismo que abajo, exactamente igual, pero el proceso entre medio es mucho más complicado que solo hacer esto de pararte a pensar un poco. Y pues es un lío y ni siquiera he explicado la expansión binomial que hay que usar. Entonces, a lo mejor en algún futuro haré la prueba para todos los números reales. Pero tener en cuenta que esta se usa para todos los números reales, ¿vale? Sirve para todos los números reales. Ahora que tenemos esa, vamos a pasar a otra función elemental. ¿Cómo? A lo mejor me diríais que hiciera 1 partido de x, otra función elemental, pero esta en realidad es x elevado a la menos 1. Y esto ya lo hemos hecho con x elevado a n, ¿vale? Entonces, eso ya está todo hecho. La siguiente función elemental, así básica, sería las trigonométricas, como el seno de x. F de x igual al seno de x, ¿vale? Vamos a hacer la prueba de la derivada de esto. F' de x sería... Hacemos exactamente lo mismo. El límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x, partido de h, ¿vale? Ahora que hacemos esto, solamente sustituimos. Bien. El límite, cuando h tiende a 0, de el seno de x más h menos el seno de x. Ahora, esto de aquí, que voy a hacer este paso siguiente, hace falta haberse visto el último vídeo que he hecho, en el que explico
lo de esta propiedad, ¿vale? Lo que esto es beta, esto es alfa, para que explicar que esto de aquí es beta más alfa y de dónde sale cada parte de la propiedad que voy a usar para esto, ¿vale? Entonces, esto es importante entenderlo porque si no, no vais a entender de dónde sale lo que voy a hacer ahora mismo. Entonces, el siguiente paso aquí es expandir esto. Entonces, el seno de beta más alfa, o de alfa más beta, como lo queráis escribir, es el seno de beta más perdón, por el seno de alfa más joder, me equivoco siempre con los dos, por el coseno de alfa más el coseno de beta por el seno de alfa, ¿vale? Es que la otra propiedad, que es la del coseno de estos dos, es, bueno, lo voy a escribir aquí, porque a lo mejor hace falta luego, de beta más alfa es el coseno de beta por el coseno de alfa menos el seno de beta por el seno de alfa, ¿vale? Esta es la otra propiedad de las dos. Entonces, vamos a usar esta propiedad aquí abajo y usamos la del seno, obviamente. Entonces, esto es el seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h menos el seno de x, que eso es lo que tenemos aquí al final. Todo esto partido de h y obviamente es el límite cuando h tiende a 0, ¿vale? Ahora, esto de aquí, lo que hay que hacer es solamente sacar factor común. Límite cuando h tiende a 0 de, y vamos a hacer todo esto. ¿Cuál es el factor común? Pues me dirás, no hay factor común, porque esto de aquí es una cosa, no tiene nada factor común, pero lo que vamos a hacer es factor común entre esto y eso dejarlo aparte. Entonces, esto sería el partido de h aquí abajo, seno de x por coseno de h más 1, perdón, menos 1, que esto es esto de aquí y esto de aquí, factor común entre esos dos, más coseno de x, seno de h. Bien. Ahora lo voy a expandir en dos expresiones. Eso sería el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x por el coseno de h menos 1 partido de h más el coseno de x por el seno de h partido de h. Bien. Cuando hacemos, bueno, voy a ya poner directamente el límite aquí en vez de hacer ese paso intermedio. Cuando hacemos este límite de aquí, ¿qué nos queda? Esto lo podemos reescribir como... Lo podemos reescribir como coseno de x por seno de h partido de h, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de esto. Y pensar un momento. Esto cuando h tiende a 0, ¿a qué es igual? Os lo digo yo que esto es igual a 1. Esto tiende a 1. Esta expresión de aquí tiende a 1. Y pensar un momento por qué. A ver, seno, tenemos aquí el círculo unitario, ¿no? El seno es el valor de y. Y lo que estamos diciendo aquí es que este ángulo de aquí se está acercando más y más a 0, ¿vale? O sea que esto se está viniendo hacia abajo. ¿Y qué pasa cuando está prácticamente igual a 0? Pues que el seno, que es el valor de y, el seno es el valor de y, se hace cada vez más pequeño. O sea que el seno está tendiendo a 0 también. Entonces, si tenemos dos números que tienden a 0, ¿vale? Es muy importante tener claro que esto significa que tiende a 0, no que sea 0. Estos son dos números, pero son números, no son 0. Son dos números que tienden a 0, sí, pero dos números. Entonces, si son dos números que tienden a 0, si los dividimos entre sí, da 1. Sería como decir 0,000000001 entre 0,000000001. Ahora, si haces seno de h entre h para cualquier otra h que no sea cuando tiende a 0,
no te da 1, te da distinto. Pero cuanto más te acercas a 0, más es cierto que esto es igual a 1, ¿vale? Entonces, por eso esto tiende a 1. Entonces, si esto tiende a 1, todo esto de aquí es 1, ¿vale? Y el límite también se nos va porque el coseno de x no tiene nada. Entonces esto sería igual al... Bien, entonces aquí se nos ha ido todo y nos queda coseno de x. Aquí lo que vamos a hacer va a ser manipular un poco. Como siempre, es muy importante manipular. Entonces tenemos seno de x partido de h por el coseno de h menos 1, ¿no? Pues vamos a multiplicar esto por coseno de h más 1 partido de coseno de h más 1, ¿vale? Y esto aquí arriba nos deja una... Bueno, tenemos que poner el coseno de x aquí atrás, que no se nos olvide. El de aquí. Entonces, esto es una identidad notable. Vamos a resolverla. El límite, cuando h tiende a 0, de el seno de x partido de h por... Aquí arriba, ¿qué tenemos? Coseno cuadrado de h menos 1. Eso es lo que nos dice la identidad notable, ¿no? Y aquí abajo tenemos coseno de h más 1. Entonces, bueno, el coseno de h aquí. Perdón, coseno de x, no coseno de h. El coseno de x, que no se nos olvide nunca. Entonces, lo que hacemos ahora aquí va a ser... Mira, esto de aquí, ¿qué es? Coseno al cuadrado de h menos 1. ¿Qué vimos en las propiedades de las identidades trigonométricas? De las funciones trigonométricas. Vimos esto, ¿no? Por Pitágoras esto sale al instante, es súper fácil de sacar. Entonces, si tenemos esto, ¿cómo nos sacamos esto? Pasamos esto a este lado y esto al otro. O sea, nos queda coseno cuadrado de x menos 1 igual a menos seno cuadrado de x. ¿Correcto? Vale, entonces si tenemos esto aquí, que eso es menos seno cuadrado de x, cogemos y ponemos aquí abajo. El límite, cuando h tiende a 0, de... Voy a cambiar el orden de los denominadores porque no importa, orden de factores no altera el producto, ¿vale? Y acordémonos que esto lo podemos escribir con una fracción, ¿vale? En la que se multiplican esas dos cosas. Entonces, tenemos aquí el seno de x partido de coseno de h más 1. Y aquí tenemos... ¿Qué tenemos? Menos seno de h menos seno al cuadrado de h, ¿vale? Partido de h, ¿vale? Pero vamos a manipular un poco más todavía. Vamos a ignorar ese menos por ahora, ¿vale? Ese menos lo quitamos de ahí y lo ponemos aquí delante, ¿vale? Vamos a analizar este trozo de aquí. Entonces, seno cuadrado de h partido de h, esto es seno de h partido de h por seno de h, ¿no? Tenemos dos senos de h, seno al cuadrado de h. Esto hemos visto hace un momento que el límite cuando h tiende a 0 de esto es 1. El límite cuando h tiende a 0. Acordémonos que eso es lo que tenemos ahí delante. Entonces aquí está el límite cuando h tiende a 0. Esto es 1. ¿Y esto qué es? También hemos visto que para que esto fuera 1, esto tendría que tender a 0. Entonces, todo esto, toda esta expresión va a tender a 0. Bien. Entonces, todo esto de aquí va a tender a 0. Y sin importar que sea todo esto de aquí, solo sabemos que, mira, coseno de h cuando h tiende a 0, aquí es igual. Coseno de h. El coseno en el círculo unitario es el valor de x, ¿no? El valor de x. El valor de x, ahí. Entonces, cuando más se acerca a 0, más se acerca el valor a 1. Por lo tanto, el coseno de h, cuando h tiende a 0, sería igual a 1.
Entonces, ya está, ya somos felices. Porque esto es 1, ¿vale? Y esto sería 1 más 1. Y eso es todo lo que queremos. Porque mientras el denominador no sea 0, esta división la podemos hacer. Sin importar cuál sea el valor de esto de aquí, esto lo podemos hacer. Porque multiplicar por 0 algo que está dividido entre 2 va a ser 0. Siempre, siempre va a ser 0. Entonces, cogemos y esto lo podemos reescribir ya. Uy, ¿ves? Se me había olvidado el coseno de x ahí. ¿Vale? Todo esto, todo eso sería 0. 0 más coseno de x es coseno de x. Y esa es la derivada del seno de x, el coseno de x. Y si repites este proceso, pero aquí arriba, en vez de usar la del seno, usas la del coseno, y obviamente desde el principio cambiándolo todo por el coseno, te queda aquí abajo menos seno de x, ¿vale? Te sale todo exactamente igual, solo hay que hacer lo mismo, pero cambiando los senos y los cosenos. Bien, entonces tenemos el seno, el coseno y una función exponencial. Las derivadas de todo eso, las hemos explicado. Vamos a explicar la derivada de una tangente. Bueno, en realidad no hace falta explicar casi nada. F de x es igual a tangente de x. ¿Vale? Entonces queremos f' de x. Pero tangente de x, ¿qué es? Es seno de x partido de coseno de x, ¿no? Y seno de x partido de coseno de x, pues hacemos la derivada. El último vídeo explicamos de dónde sale la derivada de una división. Entonces vamos a aplicar esa regla. Sería la derivada de seno, que es coseno. Sería coseno de x por coseno de x, menos la derivada de coseno, que es menos seno de x por seno de x, todo partido de el coseno al cuadrado de x, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos todo esto escrito, solamente tenemos que coger y seguir. Coseno cuadrado de x, el menos se va con el menos, nos queda más seno cuadrado de x, partido de coseno cuadrado de x. Acabamos de ver hace un segundo que esto es 1, por Pitágoras. Entonces esto sería 1 partido de coseno cuadrado de x. Así de fácil. Y luego esto, obviamente, lo puedes reescribir como secante cuadrado de x, por ejemplo, pero no hace falta. 1 partido de coseno cuadrado de x. Ya está, así de fácil es la tangente. Bien, entonces tenemos las varias de las funciones trigonométricas definidas. Las maneras de hacer la cotangente de x, la secante de x, todo esto, todo lo que tienes que hacer es coger y saber que esto es 1 partido de coseno, esto es 1 partido de tangente, esto, la cosecante de x es 1 partido del seno, y ya está. Y con esto te sale fácilmente. Puedes usar o la regla de la división, o en vez de eso puedes pensar que esto es tangente de x elevado a menos 1. Y usas la regla de la otra, la que hay, y te sale de la misma manera, ¿vale? Solo que, claro, a ver, si usas esta regla, si usas esta manera de hacerlo, hay que tener en cuenta que esto es una función elevado a menos 1, ¿vale? O sea que habría que usar la regla de la cadena, que es la que expliqué el otro día, que creo que no dije que se llamaba la regla de la cadena. Es en la que f mayúscula de x es igual a f de g de x, ¿no? Entonces la derivada de esto sería f' con respecto de g de x por g' de x, ¿vale? Esta es la regla de la cadena, se llama la regla de la cadena. Entonces, en este caso habría que usarlo, porque tenemos tangente de x, que es una función elevado a menos 1. O sea que tenemos la función de una función. O sea que tener cuidado porque esto habría que hacer primero la regla del poder, que es la de la derivada de x elevado a n es nx elevado a n menos 1, que también acabamos de hacer. Sería n es menos 1, menos 1.
como estamos derivando respecto a tangente de x, ¿vale? Tangente de x se queda igual. O sea, aquí estamos derivando respecto de x y la x se queda igual. Aquí estamos derivando respecto a tangente de x, por lo tanto, tangente de x se queda igual. N-1, n es -1, -1, -2. ¿Vale? -1 es -2. Y aquí, por la derivada de la tangente de x respecto a x, ¿vale? Que la acabamos de hacer hace un segundo y nos ha dado 1 partido de coseno cuadrado de x. Y ya está. Esto nos quedaría -1 partido de... tenemos tangente cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y luego ya esto lo podemos reescribir porque tangente es seno partido de coseno. Se nos va el coseno con el coseno y nos queda -1 partido del seno cuadrado de x. Y luego esto lo puedes escribir como la cosecante, ¿vale? Pero esto es lo principal. Hay que tener en cuenta que hay que usar la regla de la cadena para todas estas. Si lo haces, en vez de con la de la división, con la regla del poder, ¿vale? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hacer dos que son un poco distintas, que son la derivada de e, bueno, más bien de a la x, para la cual necesitamos la derivada de a la x, nos hacen falta las dos, y también la derivada del logaritmo base a de x, para la cual también nos hace falta el logaritmo natural de x, ¿vale? Entonces, vamos a hacer todo esto. Vamos a empezar por la de arriba, que es la derivada de a la x, ¿vale? La f' de x, ¿qué sería? Vale, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Usando la definición formal. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x elevado a, o sea, partido de h. Bien. Y todo esto sustituimos y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de, sustituimos la x por x más h, a elevado a x más h menos a elevado a x partido de h. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos esto, lo podemos reescribir como el límite cuando h tiende a 0 de a elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más m, ¿no? Aquí tenemos n, aquí tenemos m, ¿vale? Entonces reescribimos esto como a la x por a la h menos a la x partido de h. Voy a borrar esto. Y aquí nos queda el límite cuando h tiende a 0 de, sacamos factor común a elevado a x por a elevado a h menos 1 partido de h. Bien. Entonces, ahora que tenemos esto, bueno, ese paréntesis está un poco mal. Ahora que tenemos esto, esta a elevado a x la podemos sacar del límite. ¿Por qué? Porque a elevado a x no tiene ninguna h. Entonces la podemos sacar del límite y no afecta nada. ¿Vale? A elevado a x por el límite cuando h tiende a 0 de a elevado a h menos 1 partido de h. Ahora, aquí es donde toca probar muchas cosas, ¿vale? Porque esto de aquí no sabemos qué es. No hay ninguna cosa que hayamos dado que se parezca a esto. A lo mejor puedes decir que esto se parece un poco, a lo mejor, a la definición de e, que la que vimos era el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido de n elevado a n, ¿vale? A lo mejor
En realidad, si lo piensas, se parece bastante a esto, porque en realidad podemos nombrar una nueva variable que la podemos llamar v, ¿vale? Vamos a decir que v es 1 partido de n, ¿vale? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Qué le pasa a v? Pues v tiende a cero. Si ponemos 1 partido de infinito aquí, esto sería cero. Entonces, cuando n tiende a infinito, v tiende a cero. O sea que esto lo podríamos reescribir como el límite cuando v tiende a cero de 1 más v, porque v es 1 partido de n, elevado a, y n lo podemos, esto también lo podemos decir, es una ecuación muy simple, pasamos esto a este lado y esto al otro, ¿vale? Nos queda que n es igual a 1 partido de v y que arriba 1 partido de v, ¿vale? Entonces, ya sé que esto no se parece un montón a esto, pero hay alguna similitud entre las dos, ¿vale? Y en realidad la solución a esto es que sí que tiene mucho que ver con el número e, aunque no es exactamente el número e. Entonces lo que vamos a hacer va a ser probar. Vamos a ver valores para h y para el valor de este límite. Tiende a 0 de a elevado a h menos 1 partido de h. Para distintos valores de a. En este caso vamos a hacer a lo mejor para a igual a 2, ¿vale? Si lo hacemos para a igual a 2, ¿qué nos sale? Esto, para 0,001, ¿qué nos queda? Pues si lo haces con una calculadora, te queda 0,69339, más o menos. Y si lo hacemos con 0,00001, nos queda 0,69315, etcétera. O sea, aquí continúa. Y si lo hacemos con números negativos, porque acordémonos que esto es un límite, hay que hacerlo de los dos lados. Si lo hacemos con menos 0,01, nos queda 0,69291 y con menos 0,00001 nos queda 0,69314. Y estos obviamente es con más decimales. Entonces, esto podemos ver que este límite se va acercando a 0,6931, más o menos, ¿no? Se va acercando a este valor. Pero no sabemos qué es esto. Esto no hay ningún número que sepamos que valga eso. Entonces, pues, todo lo que podemos hacer por ahora es coger y venir aquí y decir que esto es a la x por 0,6931. No podemos hacer nada más que eso. Pero una cosa curiosa que vemos aquí es que a la x se ha quedado igual. Y luego se añade una constante por la que se multiplica. Pero a la x en sí se ha quedado igual. La función en sí, lo que depende de x, es lo mismo. Y eso es muy curioso. Entonces, ahora en vez de... hace un momento hemos probado con a igual a 2, ¿no? El límite este lo hemos probado con a igual a 2. Vamos a probarlo ahora con a igual a 3. Para a igual a 2 nos ha dado 0,6931. Esto sería mal, esto estaría mal escrito. Porque este número me ha salido cuando lo he probado con 2. Entonces tendría que poner aquí 2 elevado a x, ¿vale? En realidad lo voy a borrar y ya está. Entonces cuando lo hemos probado con 2 nos ha salido 0,6931. Esta constante de aquí nos ha salido 0,6931, ¿vale? Lo probamos con 3 y si lo haces con la calculadora te queda 1,09861 y etcétera. Entonces esta con 2 nos ha salido menos que 1, con 3 nos ha salido más que 1. A lo mejor, posiblemente, existe algún número entre 2 y 3 en el que este límite sea igual a 1. Y eso ya sería perfecto, porque nos quedaría que la derivada de a elevado a x sería a elevado a x para ese valor concreto de a. Entonces, vamos a probar con algún número más.
Si a es igual a 2,5, nos queda 0,91629, etcétera. ¿Vale? Joder, no se nota que eso es un 9. 0,91629. Esto se acerca bastante a 1, pero todavía no es 1. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser decir, vale, pues vamos a crear un número nuevo. Vamos a decir que e es el número para el cual el límite, cuando h tiende a 0, de e elevado a h menos 1 partido de h es igual a 1. Y esta de aquí es una de las definiciones de e. Otra de las definiciones que hemos visto es que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido de n elevado a n, o el límite cuando v tiende a 0 de 1 más v partido de 1 partido de v, o sea, elevado a 1 partido de v. Estas son dos definiciones que hemos visto, pero esta es otra para el número e. Y todas estas definiciones distintas te dan todas, te dan el mismo número, que es el número e, que es 2,7182881, bla, 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 y sigue. Y es genial el número e, aparece por todos lados. Entonces, con este conocimiento de que el número e, cuando el número e lo ponemos aquí, nos da 1, podemos decir, ¿vale? A lo mejor no sabemos la derivada de a elevado a x, ¿vale? Pero sabemos que si f de x es igual a e elevado a x, entonces f' de x es igual a e elevado a x. Porque esto nos daría 1 para esto, ¿vale? Y en realidad, si luego lo pruebas para cualquier otro valor de a, con 2 nos había salido 0,6931, ¿no? Pues 0,6931 bla 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 bla, esto es el logaritmo natural o neperiano de 2. Y con 3 nos ha salido 1,09861. Y esto es igual al logaritmo natural de 3. Y el logaritmo natural, para los que no lo sepáis, esto es el logaritmo base e. Es perfecto. O sea, esto e a la x es genial, es una función genial, porque no, o sea, no lo voy a meter ahora, pero es buenísima. Es súper útil. Em, entonces, lo que hemos visto aquí es que este número de aquí, lo que nos acaba dando es el logaritmo natural de a. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la derivada de f es a elevado a x por el logaritmo natural de a. Y aquí tenemos dos funciones, e elevado a x y a elevado a x. Estas dos se usan también mucho, son dos funciones elementales. Entonces, ahora hemos dado ya casi todas las funciones elementales. Sé que el vídeo es súper largo, pero ya que estoy, tengo que acabar la última. Entonces, la última que vamos a dar es f de x siendo el logaritmo base a de x, ¿vale? Ahora, vamos a usar muchas propiedades de logaritmos en esto que no he dado, no he puesto en ningún vídeo. Pero es que, no sé, no me ha dado tiempo para hacerlos. Entonces, sí, dejaré algún vídeo en la descripción explicando las propiedades de logaritmos para los que no se crean que esto es cierto o lo quieran entender mejor, dejar un vídeo. Entonces, antes de nada, logaritmo base a de x lo podemos expresar siempre como logaritmo natural de x partido del logaritmo natural de a. Siempre. Esto es cierto. Logaritmo base a de x es esto.
En realidad esto sirve para cualquier número. Si tienes logaritmo base 35 de x, em, esto sería lo mismo que decir, si quieres pasarlo a otra base distinta, tu logaritmo lo quieres meter en otra base, la base es este número de aquí, ¿vale? Si lo quieres poner en otra base distinta, eliges tu base, la pones aquí, vamos a decir logaritmo base 5, pones logaritmo base 5 de x, logaritmo base 5 de 35 y ya está. Y esto es siempre cierto para cualquier tipo de base. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es hacer eso mismo, pero con base e, ¿vale? Entonces, ahora que vemos que esto es cierto, logaritmo natural de a, esto es una constante, ¿vale? Porque a es una constante. A tiene que ser un número. Cuando digo logaritmo base a de x, eso en sí no es una función. Tú para tener esa función tienes que darle un valor a. Tienes que decir logaritmo base 10 de x o logaritmo base 3 de x, pero le tienes que dar un valor a. Y en cuanto le des un valor a, que es necesario para que esto sea una función, esto se va a convertir en constante. Y una constante, que en realidad se me ha olvidado hacer la prueba de una constante, o sea que voy a hacer eso ahora. La derivada de una constante, se me olvidó hacer la prueba. Em, la derivada de una constante es cero. Entonces, bueno, no solo eso, pero también se pueden hacer más cosas con las constantes. Cuando tienes una constante multiplicando una función en una derivada, esa constante no se tiene en cuenta para la derivada. Entonces, vamos a hacer... primero habría que encontrar el logaritmo natural de x para poder luego encontrar la derivada del logaritmo base a de x. Pero se me ha olvidado hacer, antes de todo esto, la derivada de una constante y la derivada de x en sí, solo x. Entonces, vamos a hacerlo. Si f de x es igual a c, c siendo una constante, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h, ¿qué sería? Sería el límite cuando h tiende a 0 de... ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos f de x más h es c y f de x también es c, porque sin importar qué pongas en el espacio vacío, siempre te va a dar c. Entonces, esto sería c menos c partido de h. ¿Vale? Entonces, esto nos da el límite cuando h tiende a 0 de 0 partido de h. Ahora, podríais decir, esto es una indeterminación. ¿Por qué? Porque cuando h tiende a 0, esto sería 0 partido de 0. Pero no, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque esto es un cero puro. Este cero viene de restar dos constantes. No viene de decir 3h, ¿vale? Si esto fuera así, esto tampoco sería un cero puro. Pero esto es la resta de dos constantes. Esto sí que es un cero real. Pero esto de aquí, esta h, es cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a ser 0, pero no es 0. Solo se acerca lo máximo posible a 0, pero no es 0. Y cualquier número, o sea, 0 partido de cualquier número, es 0. Por eso la derivada de una constante es 0. Y si hacemos que f de x es igual a x, ¿vale? A solo x sin nada más, la derivada de esto, el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x partido de h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de... Y aquí tenemos x más h y aquí menos x partido de h. Se nos va este con este. Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h partido de h. Ahora, otra vez, podríais decirme, pero esto te da 0 partido de 0. Esta vez sí, tienes dos. Aquí es llamado al 0 real y a este un 0 falso, ¿vale? Pues aquí tienes dos ceros falsos. Ahora sí que te da una indeterminación 0 partido de 0. Pues no, aquí tampoco te da una indeterminación 0 partido de 0. ¿Por qué? Porque los dos h's tienden a 0.
al mismo ritmo. Siempre van a tender a cero de manera igual, porque las dos son h. Y un número partido de sí mismo, ¿qué te da? 1. Entonces, por eso la derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1. Y ahora, he dicho hace un momento que cuando tenemos la derivada de, yo qué sé, 3 de una constante por una función, ignoramos entre comillas la constante. Y esto también lo voy a explicar porque mucha gente lo da porque sí, que esto es porque sí, pero me parece importante explicar por qué. Entonces, aquí tenemos que la multiplicación, ¿no? ¿Y cómo se hacía la multiplicación? Derivada del primero por derivada por el segundo más derivada del segundo por el primero. 3 por x. Derivada de 3, acabamos de ver que la derivada de una constante que es 0 por x. Más derivada de x que es... Bueno, en realidad, mira, ni siquiera voy a poner x aquí. Voy a poner f, ¿vale? Derivada de f. Entonces aquí, esto sería 0 por f, ¿vale? Y aquí, ¿qué tendríamos? Derivada de f, o sea, f' por 3. Esto se nos va porque es 0. Entonces, aquí que nos queda 3f', ¿vale? O sea que no es que la ignoremos, es que esto sale de otra regla que hemos tenido, sale de manera lógica. ¿Bien? Vale. Ahora que tenemos esto, todo aclarado, lo que dijimos es que esto de aquí, logaritmo natural de a, es una constante. Cuando le demos a un valor, esto se convierte en una constante. Por lo tanto, lo que tenemos que en realidad saber para calcular la derivada es el logaritmo natural de x. Bien, pues vamos a calcularlo. F de x es igual al logaritmo natural de x. F' sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. ¿Vale? Ahora, ¿esto qué es? Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de x más h menos logaritmo natural de x, todo partido de h, ¿vale? Y entonces aquí, como he dicho antes, vamos a usar una propiedad de logaritmos, que es que la resta de dos logaritmos se puede reescribir de esta manera. Primero el límite, y aquí voy a poner 1 partido de h, ¿vale? Que es el h dividiendo aquí, por, y eso se puede reescribir como el logaritmo natural de... Esto no es solo para logaritmo natural, es para cualquier logaritmo mientras tengan la misma base. Logaritmo natural de el primero dividido entre el que restas. Perdón, eso no es una x. Bien, esto sale de las propiedades de los logaritmos. Y ahora que tenemos esto, podemos, y si preguntáis por qué hago esto así de vez en cuando, es porque a lo mejor hago clic en otra cosa en el ordenador y tengo que hacer así para ver si funciona. Em, Ahora que tenemos esto, podemos hacer otra propiedad de logaritmos, que es que si tenemos a por el logaritmo en cualquier base, logaritmo de algo, ¿vale? Esto es igual al logaritmo de ese algo elevado a, ¿vale? Esta es una propiedad que vamos a usar ahora mismo aquí. Tenemos aquí 1 partido de h multiplicando esto. Primero ponemos el límite. Límite cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de, eso sería x más h partido de h, perdón, partido de x elevado a 1 partido de h. ¿Vale? Aquí solo hemos usado esta propiedad. Y ahora, este límite lo podemos poner dentro. Porque en sí el logaritmo natural es una operación, ¿vale? O sea que lo podemos sacar afuera y meter el límite dentro. Entonces, logaritmo natural del límite cuando h tiende a 0 de x más h partido de x elevado a 1 partido de h. Ahora, aquí lo que queremos es, como tenemos un logaritmo natural, lo mejor que podríamos hacer sería, tener
aquí dentro e, o algo directamente relacionado con el número e, ¿vale? Pero esta no es la definición que conocemos del número e, es bastante distinta en realidad. Entonces, vamos a reescribir las cosas un poco, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser intentar conseguir un 1 aquí, ¿vale? Entonces, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de... Y si hacemos la división, nos queda aquí 1 más h partido de x. O sea que ya tenemos aquí un 1. Bien, eso está bien. Necesitamos el 1, ¿vale? Ahora, nuestra definición original del número e es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido de n elevado a n. Pero antes he dado el ejemplo que podríamos crear una nueva variable que llamamos v, que es 1 partido de n. Entonces, cuando n tiende a infinito, v tiende a 0. Por lo tanto, este mismo límite lo podríamos reescribir como el límite. Cuando v tiende a 0, de 1 más, esto lo reemplazamos por v, elevado a n, que n lo podríamos solo despejar aquí n, y nos queda 1 partido de v, ¿no? Que arriba, 1 partido de v. Bien, esto se va acercando más a lo que tenemos aquí, porque ya tenemos el límite cuando esto tiende a 0. Pero aquí tenemos h partido de x, no tenemos v, ¿no? Entonces, lo que tenemos esa x ahí que nos molesta. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger y crear otra variable, una variable nueva. Esta que la vamos a poder llamar u, por ejemplo, y u va a ser h partido de x. Entonces, vamos a pensar otra vez. Cuando v tiende a 0, ¿qué le pasa a esto? Vamos a tener en cuenta que el v aquí sería lo mismo que decir... el v aquí sería lo mismo que decir el h aquí, ¿no? Todo esto sería h's, ¿vale? Todo eso son h's. Entonces, u sería nuestro h, que en realidad esto es v, ¿vale? De lo que tenemos todo aquí, partido de x, ¿vale? Entonces, cuando v tiende a 0, o sea, cuando h tiende a 0, ¿qué le pasa a u? U también tiende a 0, porque cuando divides 0 entre algo te da 0. Entonces, esto, cuando h tiende a 0, esto también tiende a 0. Bien, bien, eso nos funciona, nos viene bien. Y, vale, pues vamos a intentar escribirlo. Tenemos el logaritmo natural de el límite cuando u, nuestra nueva variable, u, tiende a 0, de 1 más. Aquí tenemos h partido de x. H partido de x, que es u. 1 más u elevado a 1 partido de h. 1 partido de h, ¿qué es? No lo tenemos aquí escrito en ningún lado. Pues vamos a escribirlo. 1 partido de h sería, si pasamos esto a este lado, esto aquí, sería ux igual a h, ¿no? Y luego pasamos cada uno al otro lado dividiendo y nos queda 1 partido de h igual a 1 partido de u por x, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos, aquí arriba, si esto es 1 partido de h, 1 partido de h, aquí sería 1 partido de u por x, ¿vale? Voy a borrar todo esto. Y ahora sí que podemos continuar con este límite. Esto sería el logaritmo natural del límite cuando u tiende a 0 de 1 más u. En realidad creo que no debería haber eliminado todo eso. Voy a intentar... Vale, voy a eliminar solo esta parte de aquí, porque nos hace falta esta definición de aquí abajo. ¿Vale? Entonces ese sería el logaritmo natural del límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a 1 partido de u por 1 partido de x. Por fin, tenemos aquí esto escrito aquí, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos todo eso escrito, ya por fin podemos escribir esto como logaritmo natural
de, bueno, acordémonos que a elevado a n todo elevado a m es igual a elevado a n por m. Por lo tanto, esto lo podemos reescribir como, o sea, este 1 más u elevado a 1 partido de u por 1 partido de x, podríamos reescribirlo como 1 más u elevado a 1 partido de u elevado a 1 partido de x, ¿vale? Entonces, todo esto aquí, perdón, todo esto aquí, lo podemos cambiar toda esta cosa de aquí por e. Esto es el logaritmo natural de e elevado a 1 partido de x, ¿vale? Y como hemos visto antes, con las propiedades, una que hemos usado hace un momento, era que a por el logaritmo de x es igual al logaritmo de x elevado a a. Aquí tenemos el logaritmo de x elevado a a, ¿vale? O sea que lo podemos escribir como 1 partido de x por el logaritmo, o sea, sí, por el logaritmo de e. Hemos usado esta propiedad de aquí. Y el logaritmo natural de e, ¿qué es? Pues es 1, obviamente. Entonces, 1 partido de x. Y eso ya sería la explicación completa de la derivada de logaritmo natural de x. Y ahora que tenemos todo eso hecho, que tenemos todo hecho, ya podemos por fin hacer la última de las funciones elementales. Esta de aquí, que primero tenemos que dejar claro que la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido de x. Hacemos esto, que esto en realidad es solamente 1 partido del logaritmo natural de a por logaritmo natural de x. Esto es una constante. Acabamos de ver hace un momento que las constantes como que se ignoran cuando derivamos. Por lo tanto, f' sería esto escrito aquí delante, igual 1 partido del logaritmo natural de a por 1 partido de x. Ya está. Y esta es la última de las propiedades que lo podemos reescribir como 1 partido de x logaritmo natural de a. Ya está. Esta es la última de las propiedades de las reglas de derivación que nos suelen dar como que se dan por hecho. Esta es la prueba completa de todas. Bueno, menos arcosenos y arcotangentes y eso, que a lo mejor lo hago en otro vídeo. Pero estas serían todas las reglas de derivación.